entre Rusia y la OTAN en el caso, eso sí, de que se desplieguen tropas europeas en Ucrania, y también el decreto militar que firmó Vladimir Putin en el día de ayer con los distritos militares de Moscú y de Leningrado, que según el Instituto de Guerra estadounidense es una preparación ya para una guerra a gran escala contra la OTAN. Fernando, yo creo que la pregunta es evidente. ¿Es inevitable ya un conflicto entre Rusia y la OTAN? ¿Se puede solucionar? ¿Se puede evitar ya? Inevitable no, es decir, pero pues eso está claro. Entre otras cosas porque vamos a ver, más allá de lo que diga Macron o lo que digan los europeos en general, no olvidemos que los dos grandes referentes en este conflicto son, por un lado, Rusia y por otro lado, Estados Unidos. Es decir, y ellos tienen contacto permanente, además así lo han reconocido. Y bueno, y es lógico, quiere decir que lo tengan, digamos, bajo cuerda o que no lo hagan público la mayoría de las veces, pero reconocen que esos contactos existen y que además es muy bueno. Y alguna vez, por ejemplo, recuerdo ahora, fue el año pasado, creo recordar, pues hubo una reunión de William Burns, el jefe de la CIA, con el jefe del SVR ruso, Nadisyan, en Turquía, para hablar. Y evidentemente, pues no se van a poner a hablar de fútbol. Están hablando de todas las conexiones que hay, de las, digamos, elementos para que en un caso de crisis ya extrema eso se pueda desactivar. O sea, que en ese sentido sí que hay elementos, hay teléfonos rojos, para que no se entienda todo el mundo, para poder desactivar cosas si ven que van a más. Ahora bien, el tema de los europeos es que yo lo comentaba antes, yo es que cada vez veo a unos europeos con una crisis económica que tenemos encima brutal, con diferentes líderes, como en su momento dijo Borrell, diciendo no, es que hay que ayudar a Ucrania como sea, y eso claro, supone menos escuelas y menos hospitales, que nos llevan a un desastre, y como saben que nos llevan a un desastre, pues cada vez están más preocupados, tanto a nivel interno por las protestas en cada país y tal. Fijaros, aquí nos iba a decir hace no mucho, hace unos meses, que los agricultores polacos iban a enfrentarse a los agricultores ucranianos y a tirarles el grano de los trenes. Es decir, con lo unidos que estaban al principio. A ver, es decir, que como no hay plan A, ni siquiera plan B, como reconoció en la cumbre de Múnich cuando le preguntaron, en este caso era Estados Unidos, a otra genio de la política, que es Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, cuando le dijeron, oiga, pero ¿cuál es el plan B? Y dijeron, pues no hay plan B. Es decir, es que ese es el problema, que la planificación es algo que no se contempla, con lo cual Europa y Estados Unidos van muy a remolque de las circunstancias, o sea, van improvisando. Y esto es lo grave, porque te lleva a tomar decisiones absurdas, sin fundamento, ya digo. Y luego ya entraríamos en otra cosa que, bueno, lo dejo ahí apuntado, hay una rusofobia de fondo, en las élites me refiero, ¿no? En los que mandan, ¿no? Que casi parece que, irracional, es decir, que no se puede permitir un político. Es decir, tú puedes odiar a quien quieras, es decir, a Putin, a los rusos, a la historia de Rusia, a lo que te dé la gana. Pero tienes que tener unas dosis de pragmatismo grandes. Y si tienes que entrar a negociar con Rusia, pues negociarás. Y quien dice con Rusia, dice con cualquiera, con China, con Estados Unidos, con quien sea. Pero hay un elemento que ya casi de supremacismo blanco. Es que yo lo he visto, por desgracia. Quiero decir, yo he tenido ocasiones en que esas élites han manifestado delante mío pues esa especie de, bueno, si es que los rusos son como mongoles blancos y con los ojos verdes, son todos una panda de bárbaros a los que hay que exterminar. Claro, si te van diciendo eso, es que ya hay una cuestión ideológica interna de supremacismo blanco y de que somos, pues eso, el jardín de Borrell, de que estamos en la cima del mundo y que más allá están pues los bárbaros estos del este. Por cierto, no solo incluían a los rusos, incluían también a los países de Europa Oriental, que eran para ellos más o menos parecidos. Que eso te lleva a eso, es decir, a que tomen decisiones irracionales, absurdas, y por lo tanto, cualquier escenario está abierto. En principio, no tendría, sería la cosa más absurda del mundo, estúpida, el que Europa entrara como OTAN o como Unión Europea, me da igual, pero con su nombre en la guerra de Ucrania,
pero no es descartable, visto lo visto. Noé, ¿cómo lo ves? Es descartable, es inevitable, se puede evitar este conflicto, vamos directos hacia ello, porque cada vez que hay una conferencia de seguridad hablaban de que va a haber una conferencia en Suiza donde quieren poner una especie de plan de paz, pero cada vez que hay una cumbre de este tipo, como la conferencia de Múnich, que hace apenas unas semanas, parece que el mensaje es cada vez peor, más bélico, ¿no? Parece que es un poco una escalada, sobre todo verbal. Pues en efecto sí hay una escalada. Yo diría que sí que es evitable. Un conflicto esperamos que lo sea, ¿no? Porque si no, esperemos y esperamos que lo sea, porque si no sería un escenario horroroso, ¿no? Pero claro, lo que no tenemos es garantías de que no se vaya a producir esa confrontación, porque de hecho, naturalmente Rusia tiene que estar preparado para ello. Eso no cabe la menor duda, y los demás también. Y desafortunadamente esa es la situación en la que estamos, ¿no? Más allá de eso, del hecho inequívoco que por la propia complejidad del fenómeno de la guerra, ¿no?, en nuestro tiempo, pues eso requiere en la era nuclear, digamos, y de las armas de destrucción masiva y todo eso, ¿no?, pues una ponderación, ¿no?, muy detenida, ¿no?, acerca de en qué medida puede existir un conflicto directo, ¿no?, militar entre fuerzas de la OTAN y de Rusia. Pero claro que puede ocurrir, pero yo sí soy de los que piensan que naturalmente la rutina para ellos es intentar evitarlo, no intentar provocarlo. Sería muy irresponsable. Y aunque ahí sí estoy de acuerdo, de nuevo con Fernando, por supuesto que hay un elemento de irracionalidad, ¿no?, en las élites y en los grupos de decisión crítica, pero siempre hay un elemento racionalista también, ¿no?, que aparece en algún momento, ¿no?, y en cierto modo, pues yo creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que yo querría subrayar, por incorporar un elemento más, ¿no?, acerca de esto, de la situación de Ucrania, cómo puede evolucionar, os habéis referido, ¿no?, también nuestro anfitrión, ¿no?, pues que no se ve claro, ¿no?, que haya un discurso, digamos, de buscar una solución diplomática, una conferencia, digamos, para explorar escenarios. De hecho, la OSCE está prácticamente dormida, silente, ¿no?, la Organización Soviética de Cooperación en Europa, que hubiera sido un foro donde se hubiera podido producir esa deliberación. Rusia ha sido expulsada del Consejo de Europa en la primera semana de la guerra, que es algo difícil de entender con términos racionales, porque es una organización que se creó precisamente para establecer cauces de diálogo, y desde su creación hasta precisamente ahora mismo, pues nunca ha habido una situación que afectara tan directamente a su vocación, ¿no?, que era precisamente ofrecer un foro, ¿no?, de deliberación. Pero claro, ¿qué pueda pasar? ¿Qué pueda pasar? Yo recuerdo que el año pasado descubrí con asombro, ¿no?, un informe de la OCDE, no es que lo descubriera, es que esto es suscrito, ¿no?, y lo recibí, pero el asombro que me produjo fue ver que cuando en ese momento la salida de ucranianos, ¿no?, de su país hacia otros países de la OCDE se estimaba en unos 4,5 millones. Y el informe de la OCDE ya planteaba básicamente cómo se iban a incorporar al mercado de trabajo de la OCDE. Vale. Es decir, que daban por hecho que esos ucranianos no vuelven a Ucrania, ¿eh? Y ahora la estimación es que están ya en torno a 6,5 millones. No sé si actualizará su informe la OCDE, pero yo tengo claro que Ucrania, lo que surja de esta guerra va a ser algo muy diferente de lo que Ucrania ha sido en los últimos 20 años, ¿eh? En los 20 o 30, no llega a 30, ¿no?, pero vamos, los años relativamente felices, ¿no?, de una vez encajada la desintegración de la URSS y establecidas los cauces institucionales, etcétera, los años esos incluso de colaboración muy estrecha, en operaciones conjuntas, se entiende de ejercicios, ¿no?, entre la OTAN y oficiales rusos, ¿no?, y tropas rusas, ¿no?, en operaciones conjuntas en las que colaboraban a plena satisfacción de todas las partes, ¿no? Entonces eso ya se ha acabado y lo que surja pues va a ser una Ucrania muy diferente, a mi parecer, muy dolorosamente para los ucranianos, donde buena parte de la población estará trabajando en el resto no, en la OCDE, básicamente, y serán precisamente los más cualificados, entre ellos y ellas, ¿eh? Claro. Y sin embargo, aquellos ucranianos que se encuentran con el escenario de posguerra se van a encontrar pues un país pues muy condicionado. Yo vengo insistiendo en esto también. Surja lo que surja de Ucrania, va a tener una serie de condicionamientos, ¿no?, en su constitucionalismo, en la manera que o bien cede, ¿no?, acepta ya lo irreversible, ¿no?, de la situación, y entonces intenta establecer, por así decirlo, una concepción nacional nueva, desprovista ya del elemento ruso, digamos, ¿no?, que tampoco es tan fácil hacerlo, ¿eh? No. Y a la vez va a ser verdaderamente sobre la base de un país que está por construir, aunque eso sea
pues un negocio, como sabemos, ¿no? Que es el negocio, pero en esto no tiene nada diferente de la guerra de Ucrania. Todas las guerras acaban en una reconstrucción posbélica, pues es una movilización enorme de recursos a la que se lanzan los contratistas, ¿no? Entonces, el escenario realmente feliz para Ucrania yo no alcanzo a ver, ¿eh? Aunque seguro que es mejor que acabe la guerra, ¿eh? Es decir, una derrota honorable es mejor que una victoria, en fin, trágica, ¿no? Pues antes de terminar, Eduardo, quiero escucharte también a ti, cómo ves este conflicto y sobre todo es inevitable ya que sea un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, aunque es cierto que bueno, en Ucrania lo que estamos viendo pues realmente ya es esto, ¿no? Pero como decía antes Fernando, pues que sea algo oficial, ¿no? Como de facto. Pues muy brevemente, casi telegráficamente. La guerra las posibilidades de guerra son directamente proporcionales a que Estados Unidos y los aliados europeos entiendan que Rusia nunca, y lo ha dicho taxativamente, no con hipérboles diplomáticas ni cosas por el estilo, nunca va a permitir que tenga una concentración de fuerzas enemigas de la OTAN en sus fronteras. Esto no va a pasar, nunca, no lo va a permitir. No entra en sus cálculos, no es aceptable. Y seguimos empeñados en esa situación. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que Putin tampoco va a dejar que Rusia y Bielorrusia, que es un aliado fiel y parte de su estrategia militar conjunta, no van a ningún sitio solos, ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Se convierta en una especie de jamón de York en el sándwich entre los estados bálticos y Ucrania. O sea, es que la capacidad de respuesta en una situación en donde tú eres la bolsa de Kursk, por poner un ejemplo histórico, pues no es aceptable militarmente tampoco. Yo creo que eso es extremadamente grave. Yo creo que hacen falta foros, no el foro de Suiza, nos vamos a reunir todos, pero no va a aparecer... no va a aparecer Rusia, sino lo que señalaba Noel, un foro que realmente esté abierto a todos, que abra una vía diplomática, que no anatemice al enemigo, ¿no? Poniéndole cuernos, ¿no? Esto parece en esas películas de los años de la Primera Guerra Mundial que hacían en donde los unos eran terribles, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que haya esos foros, que se articulen, y mi recomendación es que no se haga en Múnich, porque francamente la última vez que reunimos en Múnich, pues no era el escenario idóneo. Y no termino. A ver si le va a dar a Sols, por tirar también de la lengua y hacer un Macron en este caso. Bueno, muchas gracias a los tres, Noé, Fernando, Eduardo. Un placer pasar este rato con vosotros una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Seguimos pendientes de toda la actualidad, trayéndoles como siempre el mejor análisis. No se vayan porque hacemos una pausa, seguimos con toda la información, con la mejor programación. Un día más en Negocios Televisión.